Presidente, qué pena pedir la interpelación en medio de la presentación del informe, pero debo retirarme a hacer gestiones inherentes al cargo al interior de la gobernación. Pero yo quiero dejar dos observaciones en referencia al informe. En primer lugar, doctor Samuel, a usted le tocó heredar unas cargas que hay que mirar la forma como lo que presentaban los pescadores, cómo las desenredamos totalmente. Y es dentro de los programas y proyectos que estaban los derechos y deberes, dice adoptar, implementar y evaluar la política pública de infancia y adolescencia del departamento de Santander. Yo quisiera saber, doctor Samuel, si existe un decreto o si existe una ordenanza donde se adopte, implemente y evalúe la política pública de infancia y adolescencia en el departamento de Santander, porque que yo sepa, a la fecha no ha llegado aquí ningún proyecto de ordenanza para que lo hayamos aprobado y se hubiera convertido en ordenanza. Aquí llegó un proyecto mal presentado en el año 2014, sin fundamento, sin sustento, cojeaba totalmente en su contenido y en su soporte jurídico. Entonces yo quisiera saber cómo adoptaron la política pública de infancia y adolescencia, de la cual en los últimos 8 años hemos recibido por parte de la Procuraduría General de la Nación en lo que refiere a infancia y adolescencia, tratar el tema respectivo y construir la política pública y desde luego adoptarla e implementarla. Ese es un punto, porque anoche leyendo el informe que como dijo en su época el doctor Oscar Omar Orozco, entre bobo y loco. En segundo lugar, me sorprendí profundamente, y que esto suene a una denuncia frente al tema del malgasto y el desgreño de los recursos públicos. Me sorprendí cuando leí también que se adoptó la política pública de familia por decreto. Diputados y diputadas, en el gobierno anterior se gastaron casi 10.000 millones en un programa que se llama Integrar. Y yo le pediría al doctor Samuel, a través de la secretaría, regáleme todo lo que fueron los contratos o convenios que se firmaron para el tema Integrar, y secretario, para que preparemos un documento. Yo lo firmo si usted quiere, la secretaría, absolutamente toda la información de Integrar, porque Integrar se convirtió en lo que sustentaron en su momento aquí en los debates, en los insumos para construir la política pública de familia, ¿cierto? Siempre se dijo que el programa Integrar era un programa que iba a recoger los insumos, la caracterización para establecer la política pública de familia. Pero también se hizo un convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, porque aquí trajimos en varias ocasiones el debate, porque nada que se construía la política pública. Y el año pasado, doctor Samuel, aquí en este recinto incluimos en el plan de desarrollo adoptar e implementar la política pública de familia en el departamento de Santander. A mí me correspondió hacerlo en el 2008, en el 2012, y lo hicimos el año pasado. Oh, sorpresa, cuando el año pasado también aquí preguntamos cómo estaba el tema de la política pública de familia. Se lo pedimos a la secretaria anterior, a usted,
y me sorprendo yo anoche que existe un decreto, que era el 0462, por el cual se adopta la política pública para las familias de Santander 2014-2023. 2014-2023, y el decreto fue firmado el 30 de diciembre del año 2015. La primera pregunta que yo hago es: ¿sabía usted, doctor Samuel, que se había adoptado la política pública de familia por decreto? Yo particularmente no tenía ni idea, porque las políticas públicas, para que tengan sostenibilidad, se llevan o a proyectos de ley, o a proyectos de ordenanza, o a proyectos de acuerdo para que se constituyan en leyes, en ordenanzas y en acuerdos municipales. Pero además, con profunda admiración, doctor Samuel, me puse a leerla al detalle, y recuerdo que en el año 2015 hicimos un debate para preguntar cómo iba la política pública de familia, y nos decían que todavía estaba en estudio, y cómo van a adoptar una política pública de familia con vigencia 2014. Pero me puse a leer el contenido de la misma. Si toda la plata que se gastaron en el programa Integrar, más en el convenio que se hizo con la Pontificia Universidad Bolivariana, yo pienso entonces que la plata, perdón, con profundo respeto, aquí sí se la robaron para hacer esto por decreto. Y lo firman el 30 de diciembre. Yo no sé quién supervisó eso, no tengo ni idea. Y lo firmó el gobernador Richard Aguilar Villa. Y yo no sé si usted está como mi persona, que nos enteramos yo hasta anoche, y me imagino que usted hasta estos días. Y perdón que lo diga públicamente, porque esto es una denuncia pública. Le pregunté al doctor Gustavo Angarita, dijo: nos enteramos estos días. La información no la conocíamos. Lo revisó el doctor John Manuel Delgado, y jurídicamente lo aprobó el doctor Jorge Céspedes Camacho, jefe de la oficina jurídica. Por eso tengo que hacer la denuncia pública. Esto es una, perdón que se lo diga, esto es una sinvergüencería. O sea, y para ver, esto lo fusilaron. Artículo 13º, vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el registro distrital. En el registro distrital. Y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Y uno se pone a revisar todo el contenido y uno dice: oiga, ¿dónde están los insumos que nos iba a dejar el programa Integrar para el tema? ¿Y dónde están los insumos provenientes del estudio que se realizó por parte de la universidad? Solamente contemplaron unos aspectos que no son, digamos, no fundamentan considerablemente la política pública como se quería desarrollar. Con la Universidad Industrial de Santander, doctor Edgar Suárez, se construyó con la Escuela de Historia la política pública de libertad e igualdad religiosa de cultos con 60 millones de pesos. 60 millones de pesos en un convenio, diputado Humberto Rangel y diputada Yolanda. 60 millones de pesos la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander. Buscamos por Colombia quién la construía. Buscamos por Colombia, fuimos al Ministerio del Interior, fuimos a muchos escenarios, y lo que les voy a decir es cierto. Y encontramos un grupo de investigación en la Escuela de Historia de la UIS que se llama Sagrado y Profano. Y por cierto, es un grupo que ha ido a Europa, a Argentina, a Chile, a México, y es un grupo de investigación que nos permitió construir esa política pública. A mí me parece que esta es una desidia total por parte de la administración anterior. Yo no tenía ni idea. Lo hemos preguntado. Yo no sé, doctor Samuel, usted cuándo se enteraría, pero yo me sorprendí la noche anterior cuando revisé en el informe que
se cuenta con la política pública de familia adoptada mediante decreto número 0462 del 30 de diciembre de 2015. Yo sí voy a pedir que esto se lo envíen a los organismos de control respectivos, porque me parece que con la plática de los santanderianos no se puede jugar. Y regálenos todo lo que compete a lo que fundamentaría la estructuración de lo que sería la política pública de familia en el departamento de Santander. Yo no me quiero ir, presidenta, sin que el doctor Samuel me informe si conocía de esta política pública adoptada por decreto, más el contenido de la misma. Créanme que esto no tiene presentación ninguna. O lo hicieron para salir del paso y poder de alguna forma legitimar lo que se gastaron y poder aparentemente cumplir con una meta que estaba en el plan de desarrollo, o yo no sé qué otra instancia conllevaría la presentación de esto tan profundamente ligero. Gracias, presidente.